Hola, ¿cómo están amigos de Cusco Interview? Pues estamos haciendo una visita a uno de los grandes y talentosos artistas cusqueños, como es don Hugo Béjar Navarro, un hombre que ha merecido premios internacionales, así como también por el Estado peruano a su larga trayectoria y fructífera carrera. Así que quiero darle el agradecimiento. ¿Cómo está, don Hugo? Gracias por recibirnos en su casa. Buenas tardes. Es un enorme placer tenerlos en casa y de manera muy especial a ustedes, periodistas, críticos de arte, trabajadores del arte y los que nos dan un poquito de fuego en el espíritu. Un poco de fuego en el espíritu, eso fue muy lindo, ¿no? Porque los artistas generalmente trabajamos, pero no tenemos las oportunidades para poder estar con personas inteligentes, con personas talentosas como ustedes. Le agradezco esas palabras, don Hugo. Pero bueno, vayamos un poco en el tiempo. ¿De dónde viene la familia Béjar y Navarro? Cuéntenme un poco sobre sus inicios, sobre el génesis de su familia. Bueno, mis inicios son, no sé, si los árabes conquistaron España y estuvieron durante 800 siglos. 800 años, ¿no? 800 años en dominio sobre los españoles. Dejaron toda la riqueza de su sabiduría arquitectónica, artística, y por eso España en este momento luce una arquitectura muy arabesca, y de paso, de rebote, nos ha llegado al Cusco en la época de la conquista. No diría de la conquista, sino de la invasión española. Don Hugo, sabemos que mucho tuvo que ver en ese patriarca que es su abuelo, lo que son ahora ustedes como artistas, que era un imaginario, un hombre creativo. Cuénteme un poco sobre la experiencia de estar con un abuelo como esto, ¿no? Como este. Así es. Mi abuelo Gregorio Béjar ha sido imaginero. Imaginero. Pero este imaginero obtuvo toda la tecnología, el talento de los imagineros españoles. Quiero decir, el Renacimiento español, después del italiano, fue el que hizo en las artes plásticas la escultura, pero la escultura polícroma, a diferencia de un Miguel Ángel que hizo esculturas en base al mármol de Carrara. El mármol, ¿no? En cambio, estos españoles han hecho la imaginería, la escultura en imaginería, con pintura bruñida, con telas encoladas, con cuerpos de maguey, en fin. Pero cuéntele al público cómo es que hacían el bruñido, porque sabemos que esas técnicas son técnicas que han estado en secreto durante mucho tiempo, ¿no? Así es. Es una técnica ancestral. Es una técnica que los españoles trajeron con algunos escultores que llegaron al Perú y se establecieron en Cusco, como Montañís. Entonces estos escultores trajeron toda esa tecnología de la imaginería renacentista española. Y ahora, esa captó mi abuelo, y de paso mi padre, Raimundo Béjar, agarró y lo enriqueció haciendo niños manuelitos para los nacimientos de diciembre y algunas imágenes importantes para Coya, para Lamay, algunos pueblos donde santificaron y hicieron de las vírgenes sus patronas. Ahora sobre la técnica que ustedes empleaban para el bruñido, don Hugo. Claro, el bruñido es una tecnología muy especial, porque mi padre primero, para hacer el color de la carne de los niños, hacía el blanco de plata. El blanco de plata era realmente la plata piña, pero blanqueada por el excremento del burro. ¿Quién creyera, no? Imagínense, ¿no? Un burro con excremento que podía hacer la plata piña en un blanco, blanquísimo, y luego
le agregaba algunos colorantes para hacer el color de la carne. Y el bruñido para esa pintura, para que la imaginería, como en este caso, luzca, brillante y compacta, tenía que hacer con la vejiga de una cabra. Ah, sí. La vejiga de la cabra se ponía al dedo y Con eso le daban una superficie... en forma circular. ¿No es cierto? No en una forma así, diagonal o horizontal, sino circular. Eso le daba la compactación y los pigmentos Como un acabado final, ¿no? acabados, lúcido, como la textura de un vidrio. Pero también usted, siendo pequeño, ya también colaboraba y ayudaba en los oficios de, por ejemplo, ponerle ojos a los santos. Cuéntele un poco al público de sus experiencias iniciales con el arte. Es así como nosotros desde niños tuvimos que trabajar con mi padre. Mi padre como escultor nos enseñó cómo fundir los vidrios y cómo lograr la concavidad de los vidrios para hacer los ojitos de los niños y de las vírgenes o de los santos. Y usando focos de la casa, ¿no? Focos así comunes. Con los focos corrientes que tienen un vidrio delgado. Entonces esos vidrios delgados en un ladrillo refractario se hacía la concavidad como un molde y luego con un fierro y calentando el ladrillo refractario con carbón. Uh-huh. Entonces el vidrio se diluía como una gota de agua y salían los ojitos de cristal cóncavos. Y para hacer las lágrimas de los niños, ese mismo vidrio diluido lo teníamos que sobar sobre una superficie de agua fría para que al penetrar esas gotitas se hicieran como una colita jalada. Como cristales, ¿no? Y salían los cristalitos como unas lágrimas. Y si ese fue el papel de su padre, ¿verdad? De transmitirle técnicas y conocimientos, su madre, ¿qué papel tuvo en su vida, don Hugo? Mi madre era la que le apoyaba y era la que hacía la cabellera para los niños. Esa cabellera que tienen estos niños, ¿no? Que parecen unos rulitos. Y son cabellos naturales, ¿verdad? Son cabellos naturales. Pero estos cabellos naturales se hacían en rastrojo. Se compraba el rastrojo de trigo y allí los hacía. Y los amarraba en las puntas para hacerlos hervir en agua de limón con goma arábica y al secar estas quedaban así. Se cortaba y se sacaba el rastrojito. Un par de preguntas antes de ir al bloque, don Hugo. ¿En qué colegio estudió usted? Yo he estudiado en diferentes colegios. Primero estudié en la escuela de Choquechac. Choquechaca. Una escuelita rural, una escuelita simple, sencilla, iba casi descalzo, bueno, con pantaloncito corto todavía en esa época. Y luego, poco a poco, las economías fueron subiendo y estudié en Salesianos, luego en el Colegio de Ciencias. Luego en el Colegio de Ciencias, ¿no? Bueno, pues entonces me están diciendo que vayamos al corte, así que vamos a ir a una pausa, ¿le parece? Pero vamos al taller en todo caso, ¿le parece? El taller está abierto para ustedes. Perfecto, entonces vamos a ver sus obras. Es una puerta abierta para la cultura. Perfecto. Es una puerta abierta para la sabiduría. De tal manera que podemos llegar y con facilidad, porque solamente hay que subir unas 30 graditas. Poca cosa, ¿verdad? Bueno, vayamos entonces a ver esa obra. Vamos a la pausa y venimos con mucho más en la vida de Hugo Béjar. Once I had a love and it was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing only to find. But
Merged mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Merged mistrust, love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you. Cusco Inca Tour, 15 años viajando contigo. El día de hoy está botando la casa por la ventana, está celebrando nada más y nada menos, como ya lo hemos mencionado, sus 15 años. ¿Y quién es la gestora, la emprendedora de Cusco Inca Tour? Nada más y nada menos que nuestra querida Madeleine Lucero. ¿Cómo estás, Madeleine? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gran ósculo para ti. El día de hoy celebrando los 15 años. ¡Felices de viajar con Cusco Inca Tour! Siguiendo con esta entrevista con uno de los grandes maestros del arte cusqueño, estamos pues en su taller, aquí donde se germinan las obras, acá donde usted plasma todas sus ideas, ¿verdad, don Hugo? Así es, son mis sueños. Desde mis grandes mujeres, las otras Sus grandes mujeres, son los sueños de mi vida. las musas, ¿verdad? Las musas. En realidad soy un pintor, podría decir, andino. Soy indigenista. ¿Cómo así nace la palabra el nuevo indio? ¿Y quién le puso ese adjetivo, don Hugo? El escritor, el doctor Uriel García, un escritor, que su obra se refiere al nuevo indio. El nuevo indio en realidad venimos a ser nosotros, porque cada persona que nace en nuestra tierra es el nuevo, ya que los invasores españoles se confundieron y creyeron que habían llegado a las Indias y comenzaron a gritar al ver a un nativo: los indios, los indios. Y nos hemos quedado con ese apelativo del indio. Bueno, dejemos a los indios de lado. Ahora hablemos un poco sobre su formación académica. ¿Usted en qué época, más o menos recuerda en qué año se matriculó en la Escuela de Bellas Artes? Bueno, yo soy de la promoción terremoto, porque en 1950 se produjo un terremoto en Cusco. Entonces, el 51 se reorganizó la Escuela de Bellas Artes. Antes de que vayamos mucho más allá, ¿qué edad tenía usted en el 1950? Era un pichoncito, tendría pues 17 años. ¿Y cuáles son esos recuerdos del terremoto? ¿Lo vivió en carne propia? Lo he vivido porque yo estaba... ¿Dónde estaba en ese momento? Allá en los cerros de allá arriba, Yuncaipata. Justamente estaba sembrando papas con mis compadres. Porque me gustaba agarrar esa chaquitaña para impulsar con mi pierna y plantar en el suelo y abrir un hueco para poner la semilla. Y me gustaba ese vuelo, corría de lejos y plantaba el chaquitaña, abría y metía en las semillas y las papas, ¿no? Abono. Entonces es el momento en que se produjo el terremoto, sería la 1:30 más o menos, y que después de reaccionar, porque aparecí tirado en el suelo y a una distancia de 3 a 4 metros lejos de donde estuve. No recuerda cómo, pero estaba luego en otro lugar. No recuerdo, pero estaba en otro lugar. Me di cuenta porque el chaquitaña no voló conmigo. El chaquitaña se quedó. Pero en ese ahí momento, ¿qué sintió? O sea, la tierra empezó a moverse, hubo sonidos, las piedras se caían. Un sacudón fuerte y me botó y aparecí en el suelo a una distancia larga. Y como era altura donde yo estaba, miré hacia el Cusco, porque de allá arriba el Cusco se ve abajo. No habían los edificios que hay ahora. Entonces, pues, ¿no? se veía una polvareda marrón que cubría todo el Cusco. Parecía que el cielo se había caído sobre el Cusco y no se veía nada. Entonces vine corriendo, bajé corriendo, y como mis padres vivían en San Blas, en la calle Suitupjatu, fue la casa de mis padres, llegué a la casa y todos los platos habían estado comiendo una chuñucola, una lagüita de chuño, y todos los platos en el suelo.
desesperado corría hacia el centro y la Compañía de Jesús, las piedras de las torres se habían desprendido sobre los autos que estaban abajo, porque era en esa época un paradero, era la puerta de la Compañía de Jesús, y los autos estaban aplastados por las piedras. ¿Y la Escuela de Bellas Artes estaba donde está ahora? ¿También sufrió daños? ¿O? No. En ese momento la Escuela de Bellas Artes funcionaba en Pumacurco, una callejita un poco apartado del Cusco, una calleja muy angosta. Y el 51, cuando el general Odría tomó el mando, ordenó que se comprara una casa para la Escuela de Bellas Artes. Pero en ese momento la compra se hizo allí donde ya les mencioné, en Pumacurco. Pero el traslado fue a la calle Teatro, donde funcionaba al mismo tiempo la Escuela de Música. O sea, la resolución era para crear la Escuela de Música y de Bellas Artes. Así es que entre violines y pianos nosotros estábamos pintando. Y usted es de la promoción Terremoto por ese motivo, entonces, por ese ¿no? motivo. Esas fueron las circunstancias, porque nosotros fuimos o somos la promoción Terremoto. Bueno, vamos avanzando en el tiempo. Luego, ¿qué vino? Ya egresado como pintor, ¿cuándo fue su primera exposición individual? El 51 comencé en la escuela y terminé el 57. El 58 nos agrupamos y comenzamos a formar el grupo Illari. Ajá. Illari quiere decir amanecer. Uno de los grandes grupos de la ciudad del Cusco, ¿verdad? Sí. Es histórico porque nosotros éramos todavía unos recién egresados. Recién teníamos la formación académica, que estábamos saliendo a la palestra a trabajar independientemente. Y realizábamos nuestras pinturas, o pintábamos en la Plaza de Armas, y al mismo tiempo realizábamos nuestras exposiciones. Me contaba usted detrás de cámaras, obviamente, que solían irse a San Blas, solían irse pues a varios lugares, sí, y se instalaban y empezaban a pintar, ¿verdad? Sí. Cuando aún eran chascosos, como dice usted. Y realmente éramos buenos chascosos y un poco palomillas. Entonces nos íbamos al Mercado Central, allí exponíamos al aire libre también, y nos íbamos a San Blas, nos íbamos a Nahuelillas, a Huaro, a distintos pueblos donde les enseñábamos y mostrábamos nuestras obras a los habitantes de cada una de estas zonas, porque nuestro afán no fue el de someternos y meternos en un taller y encerrarnos, sino salir, abrirnos, hacer un campo abierto no para nosotros, sino para que vea el pueblo. ¿Y en su juventud sintió alguna inquietud política? Porque por aquella época, casi me imagino, es la época de los guerrilleros, del Che Guevara y de todos estos personajes, ¿no? Hemos sido políticos de izquierda. Y nuestro lugar de sesiones, de reuniones, de discusiones, era el Café Extra. El Café Extra. ¿Todavía existe o ya no más? Existe. Sí. Existe. Queda en Espaderos. Entonces en ese cafecito nos juntábamos y ahí discutíamos. Y cuando en la época de Belaúnde había redadas, lo primero que hacía la policía era atraparnos a nosotros y hacernos marchar a la comisaría. Marchábamos a la comisaría y ahí nos quitaban nuestras cosas, nos anotaban, hacían una serie de cosas. Pero lo más importante fue cuando llegó Neruda. Ustedes saben, Neruda. El Pablo Neruda, sí. El premio Nobel de literatura chileno. Entonces Neruda es uno de los más grandes exponentes de la literatura americana. Y el gordo, para nosotros le decíamos así porque éramos unos pichoncitos y él era un hombre ya, un hombre cuarentonazo y gordo. Lo subimos a empujones a una de las mesitas del café y desde allí le hicimos disparar sus poemas elementales. A la cebolla, al gallo, las cosas más simples, las palabras más simples, pero que hacía poesía. Ok. Y vino la policía, nos llevaron, y nosotros decíamos, es el doctor Neruda, el doctor Neruda. Y con Neruda y todo los llevaron al calabozo. Neruda y todo adentro. Y cuando llegamos a la comisaría,
el capitán de guardia, no sé qué, nos comienza a anotar a todos ahí, a pasar uno por uno, y como les habíamos dicho, el doctor Neruda, entonces le dijimos pues, al capitán, es el doctor Neruda, es premio Nobel. No, señor, todos adentro. Pero al anotarnos, Neruda le dice, su nombre le dice, yo me llamo Neftalí Reyes y Basualto. ¿Cómo? ¿Usted no es Neruda? No, señor, mi nombre de pila es Neftalí. Que era lo correcto. Pero mi nombre de lucha en la cultura, como poeta, es Neruda. Y con esa anécdota nos vamos a ir al siguiente bloque, así que vamos a ir a la pausa y regresamos con mucho más en la vida del gran y talentoso nuevo indio Hugo Béjar. Was a gas, soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much to mistrust, love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you. Cusco Inca Tour, 15 años viajando contigo. El día de hoy está botando la casa por la ventana, está celebrando nada más y nada menos, como ya lo hemos mencionado, sus 15 años. ¿Y quién es la gestora, la emprendedora de Cusco Inca Tour? Nada más y nada menos que nuestra querida Madeleine Lucero. ¿Cómo estás, Madeleine? ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballero? Un gran ósculo para ti. El día de hoy celebrando los 15 años. Felices de viajar con Cusco Inca Tour. Estamos pues siguiendo este recorrido en la casa, en la mansión de don Hugo Béjar. Estamos ahora pues en la sala, rodeado de tantos objetos simbólicos que tienen seguramente un valor muy especial en su vida, algún recuerdo muy especial en la vida de don Hugo, ¿verdad? En realidad cada piecita es parte de mi vida, porque en todas las etapas, en todos los años siempre me dediqué a comprar alguna pieza. Y de cada pueblo por ahí un souvenir, un recuerdo, ¿verdad? De los pueblos donde he estado, de los países donde he viajado, y he hecho una pequeña colección. La colección de mis cerámicas, de estas de artistas cusqueños, imaginería popular, que cada piecita es, como dije, partecita de mi alma, de mi vida. Son vivenciales. Que mirándolas aquí de repente sentado puede trasladarlo a ese momento, a esa época, ¿no es cierto? Pero también usted ha hecho muchos trueques con amigos, con colegas de obras de arte, ¿verdad? Claro, hemos hecho trueques, me daban su trabajo, yo les daba mi trabajo. De tal forma que así hemos hecho. Arriba, en el taller tengo una cantidad de trabajos guardados, pero aquí tengo una de Guayasamín, que es un trabajo muy costoso. Tiene una de Guayasamín, wow, sí. Eso sí que es toda una novedad. Sí, no sí. Muy pocos peruanos tienen. Allá tengo el cuadrito de Guayasamín. Luego lo vamos a ver, don Hugo. ¿Conoció al maestro Guayasamín? Claro, he estado pues en Quito. ¿Qué es su impresión de este personaje? Pues, bueno, yo creo que hay artistas que tienen un imán, que tienen una expresión no solo textural como en los cuadros, sino una textura de intimidad, de grandiosidad, de expresión. Entonces, es como en México esos grandes de la Revolución de 1910,
esos hombres. A través de sus A los obras tú muralistas, puedes ver ¿sí? esa personalidad, esa fuerza a través de las obras. Y Guayasamín, en sus obras, está mostrándonos todo ese valor humano, toda esa, a veces la tristeza del hombre y a veces la felicidad y la gloria del hombre a través de sus trabajos. Y dentro del espectro ya peruano, ¿a qué pintores indigenistas son los que usted admira? Bueno, esos primeros indigenistas como Camino Brin, Camilo Blas. ¿Conoció a Pedro Azabache? A Sabache lo conocí aquí en Cusco, Mi paisano. porque él vino a pintar aquí con otro pintor. Los Pero- murales, las pinturas murales del Hotel Cusco. Entonces pintaron temas sobre temas históricos. Un poco raro, ¿no? Siendo un pintor trujillano que venga al Cusco a pintar temas, me imagino yo, de la escuela cusqueña o réplicas parecidas, ¿no? Es que el arte no tiene fronteras. No tiene fronteras, ¿verdad? El arte no es como nosotros podemos distinguirnos inclusive racialmente. Nos miramos las caras y decimos, ¿de dónde somos? Casi, casi. ¿Se ha Así preguntado como- usted también lo mismo? ¿De dónde soy? Bueno, yo también me he preguntado 1000 veces. Porque unos me dicen Bellar, o en la Argentina cuando estuve exponiendo en la Galería Siglo XX, aparece un grupo de personajes. Y comenzaron a decir, Bellar, 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 ¿dónde está Bellar? Con el acento gaucho. Entonces, allá, señala, ¿tú Bellar? No, Béjar. No, Bellar. En mi idioma es Bellar. Era un grupo de árabes. Y eso era una confusión. ¿Tú, para usted. tú árabe de dónde? De Palestina, de Cusco. ¿Dónde queda Cusco? En Perú. ¿Dónde queda Perú? En Machu Picchu. Ahí sí se ubicaba. Sí. Entonces, como en ese pequeño tiempo, en ese diminuto espacio, nos hemos ubicado y ya recién se ha dado cuenta que Cusco era Machu Picchu. Y yo, como Machu Picchu estaba en Cusco. Y que Béjar puede ser Bellar o puede ser muchas cosas más, ¿no? Bueno, don Hugo, su obra hace poco ha merecido el reconocimiento de toda la sociedad cusqueña por los 50 años de trayectoria, que es toda una vida verdaderamente dedicada al arte. ¿Qué opinión le merece estos reconocimientos a su vida, a su trayectoria, de su obra, no? Bueno, en cierta forma algunas de estas llenan el ego de uno. Porque, queramos o no queramos, cada uno tenemos el sustento, tenemos ese fuego creador que nos atrae y nos lleva al ego. Entonces, ese ego es lo que nos hace sentir, lo que nos da las emociones. Y claro, hemos transcurrido tanto tiempo y como decía hace un rato dije que hemos transcurrido como las brisas leves empujan las nubes y recorren el espacio. Entonces, así, como ese simbolismo, estamos empujando el tiempo poco a poco, o el tiempo nos está empujando. Tenemos el otro asunto. En la Escuela de Bellas Artes nos dieron la formación académica. Egresamos con esa formación académica y después ya comenzamos a dispararnos en una forma libre, abierta, haciendo nuestras obras dentro de un naturalismo o un realismo objetivo de nuestro medio, la identidad como bandera para nuestro trabajo. Pero dentro de esa identidad hemos tratado de incorporar algunas escuelas llamadas ismos. Digo ismos porque realismo termina en ismo, naturalismo termina en romanticismo, cubismo, surrealismo, abstraccionismo. Don Hugo, para preguntar una pregunta muy puntual, usted aparte de la pintura,
ha incursionado en otras técnicas, por ejemplo, la acuarela, la escultura, tal vez el tallado. Así es, así es. ¿Sí? Así es. En la escuela de Bellas Artes nos han dado una instrucción completa porque teníamos talleres de escultura, de modelado y escultura. Nuestro taller es de acuarela. Lo primero que se toma en la escuela de Bellas Artes es la acuarela, porque la acuarela es la técnica más difícil. Hay que tener una precisión. Digo difícil, ¿por qué? ¿No? Porque la cartulina es absorbente. Y en el primer momento que se echa un brochazo de pintura a la acuarela, absorbe y se va quedando allí. No es como el óleo que se puede yuxtaponer el color, pincelada sobre pincelada, sino tiene que ser una sola. Si le preguntara cuál es una de sus grandes fortalezas, ya en el aspecto pictórico, obviamente, ¿cuál sería esta? ¿Es la forma, el color, el concepto? Bueno, en realidad, para pintar, primero hay que dibujar. La pintura es el contenido del dibujo, a no ser de un casualismo. Un casualismo como en Europa han experimentado una mujer, casi como las gordas que han expuesto en las esculturas, sentada sobre amarillos, verdes, rojos, azules, y luego trasladar ese volumen a un lienzo y hacerla sentar allí. Entonces, sentada allí, ha impregnado toda esa forma anatómica y ese es el cuadro. El concepto, la obra, finalmente. Es un ¿no? casualismo, ¿no? De cómo podía agarrarle la forma o arreglarle, pero ya era un cuadro. O un perro de esos chacos o chascosos, o de pelo abundante, pintado de verde, de rojo, de amarillo y revolcarlo sobre un lienzo. Entonces, es otro casualismo. Entonces, Don Hugo, tengo en mis manos una de las grandes condecoraciones que ha recibido usted en su vida, y esta es la medalla de la ciudad del Cusco, así es. que le otorga la ciudad a un ilustre hijo como es usted. Además de esto, que se lo voy a dar ahora, Gracias. tiene también usted la medalla, las palmas magisteriales, que le otorga el Estado peruano también a uno de los grandes maestros como es usted. Así es. Todo esto, en resumidas cuentas, ¿qué significado tiene en su vida, don Hugo? Bueno, para mí tiene muchísimo significado. Como lo has dicho, es un reconocimiento. Es un reconocimiento al trabajo, a la labor artística que hemos realizado durante ese tiempo, ese espacio. Como decía, o dice el filósofo Protágoras, el hombre es la medida de las cosas. Dentro de esa medida de las cosas están los espacios que el hombre puede crear para su desplazamiento, para su vida, para sus estudios, para todo lo que pueda hacer. Se podría decir que usted ya después de 50 años de haber pintado lo que ha hecho, ha encontrado un estilo, tiene un estilo propio donde alguien podría decir, esta es la obra de Béjar. En realidad, el estilo es, como dice, o como dicen los literatos, es el sello peculiar que el hombre imprime en su obra. ¿Tiene usted el Entonces, sello? el estilo es el hombre. Para nosotros es el hombre. Cada uno de nosotros tenemos un estilo. Bueno, pero analizando mi obra, analizando en el tiempo lo que he hecho, yo soy muy versátil, porque tengo trabajos desde un realismo mágico a un realismo romántico y un expresionismo. Y un expresionismo. De tal forma que esas son las etapas de mi vida artística. Que es la evolución, al fin y al cabo, ¿no? De la obra, del artista. Así es. Bueno, quiero dejarle unas cuantas preguntas así simples. Si usted se podría definir con sus propias palabras, ¿quién es Hugo Béjar para todo el mundo? ¿Puede decirlo en pocas palabras? Bueno, como lo has dicho, Hugo Béjar es un pintor para el mundo. Un pintor universal. El nuevo indio universal. El nuevo indio que somos nosotros. Todos nosotros somos un nuevo indio porque cada día nace uno, otro,
Entonces, estos son los nuevos que están naciendo. ¿Cuál sería un hobby que ha practicado durante su vida, don Hugo? ¿Cómo me he dicho? Un hobby, un pasatiempo. Mi pasatiempo. Yo he sido muy trabajador desde niño. Siempre me ha gustado estar con mayores, con personas mayores. De las cuales Siempre lo he hecho aprende. desde la niñez. Entonces prácticamente no he tenido niñez. Se hizo adulto muy pronto en la vida. En la vida yo me he hecho muy pronto, jovencito. Y bueno, Es lo que le tocó vivir. Bueno, quiero dejarle los últimos segundos para que se despida pues de sus alumnos, sus colegas, sus familiares, un mensaje a los futuros artistas de la ciudad. Así que, don Hugo, le dejo pues estas cámaras para que se despida de todos ellos. bueno, en este espacio vivencial quiero saludar a mis colegas, a los pintores de mi promoción, a los pintores que cada vez van creciendo, van aumentando, van haciendo más artistas, porque de 13 artistas que fuimos los creadores de este movimiento cultural, ahora somos 147 artistas. Es decir, listos para hacer una segunda escuela cusqueña de arte. Porque la primera escuela de arte fueron los del siglo XVI, XVII, XVIII. La famosa escuela cusqueña, paralela a la escuela quiteña o a la escuela potosina. Entonces, en este momento nosotros estamos ubicando las piedras angulares más importantes para una nueva escuela cusqueña. Mi agradecimiento muy personal, don Hugo, por esta entrevista y espero volverlo a ver prontamente. Y para mí el agradecimiento, y este agradecimiento fortalecerle con un abrazo fraterno y quedando siempre muy agradecido para ustedes por vuestro tiempo, por hacer que el artista, bueno, como yo, tenga la oportunidad de disparar unas cuantas palabras para... El placer ha sido nuestro, don Hugo. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que nos vemos en el siguiente programa de Cusco Interview.